Detente, mira y vuelve. Son las tres palabras con las que el Papa Francisco iniciaba la Cuaresma en la homilía del miércoles de ceniza. A esas tres expresiones voy a añadir otras dos: detente, ora, escucha, mira y vuelve. Introduzco ora y escucha. Y lo vamos a hacer a la luz del Evangelio de mañana, segundo domingo de Cuaresma, la manifestación de Jesús en lo alto del monte, la transfiguración. Y empiezo proclamando el texto del Evangelio de mañana, que nos sirve de trasfondo como hilo conductor de estos 5 verbos: detente, ora, escucha, mira, vuelve. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. El episodio de la transfiguración acontece justo después de la confesión de Cesarea de Filipo, cuando Jesús ha preguntado a los suyos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Mesías de Dios. A continuación de nombrarle cabeza de los 12, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, anuncia por vez primera su pasión. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, allí será entregado en manos de las autoridades, de los sumos sacerdotes, condenado a muerte, crucificado, y al tercer día resucitará. Ellos no entienden nada. Incluso Pedro, en el relato según San Mateo, lo toma aparte y le dice: no lo permita Dios. Y Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. En ese contexto, donde Jesús constata la vacilación de la fe de los suyos, toma a 3 de los íntimos, de los 12, a Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva a un monte alto, donde se va a transfigurar delante de ellos. Este contexto nos ayuda también a nosotros a preguntarnos cómo está nuestra fe. En esta Cuaresma 2018, ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe fuerte, firme? ¿Es una fe decidida, confiada, de abandono completo en las manos de Dios? ¿Es una fe que en medio de las luchas, los combates del día a día, sabe contemplar a Cristo vivo y resucitado en cada persona y en cada acontecimiento? ¿O es una fe dubitativa, vacilante, que en los momentos de sufrimiento, de enfermedad, de contrariedades, se echa a temblar? ¿Qué momento de fe estamos viviendo? Y ante la situación que cada uno esté atravesando en este primer sábado de Cuaresma, segundo ya después del miércoles de ceniza, nos ponemos en verdad ante Dios. Nos conoce infinitamente mejor que nosotros mismos. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto de lejos, penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. El Señor nos ha traído a este día de retiro para que nos detengamos. Detente sería la primera expresión ante la pregunta: ¿qué fe estás viviendo? ¿Qué momento de fe estás viviendo? O ante la pregunta que el propio Jesús nos puede dirigir a cada uno: ¿quién dices tú que soy yo?
y no vale una respuesta académica o meramente teológica, sino una respuesta experiencial, vital. El Señor lo primero que nos dice a través del Papa Francisco: detente. Estamos en una sociedad de prisas, de agobios, de ir corriendo de un sitio para otro, y eso nos lleva irremediablemente a la superficialidad, cuando la relación con el Señor nos reclama hondura y bajar hasta lo más íntimo de nuestro ser, que es donde habita nuestro Dios. En esa primera hojita que os he entregado, que es la homilía, como digo, del miércoles de ceniza, me detengo en el final, en esa palabra, en ese verbo, detente. Detente un poco de esa agitación y de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado, que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad, el tiempo de Dios. Las prisas, la agitación me están dividiendo, me están rompiendo. El tiempo de Dios es un tiempo sereno, de hondura, de belleza cada día cuando lo dedico a la oración. El tiempo de la familia es de verdadero diálogo, de una confianza absoluta, esposo, esposa, padres, hijos, o es un tiempo demasiado agitado por la televisión o internet o las noticias que nos llegan de la calle. ¿Cómo es el tiempo de la familia y el tiempo de Dios? Es un tiempo de gratuidad, es un tiempo de saber estar lo que se necesite con los seres queridos o con la misión pastoral que se me ha encargado. Detente, detente. Detente un poco delante de la necesidad de aparentar y de ser visto por todos, de estar continuamente en cartelera, que hace olvidar el valor de la intimidad y el recogimiento. También nos puede suceder esto: querer estar siempre en candelero, querer estar siempre en cartelera, querer aparentar, figurar, buscar el aplauso, el reconocimiento de los otros. Y si vivimos solo en la exterioridad, estamos impidiendo la intimidad. Estamos impidiendo el recogimiento profundo al que somos llamados. Detente un poco ante la mirada altanera, el comentario despreciativo que nace del olvido, de la ternura, de la piedad y la reverencia para encontrar a los otros, especialmente a quienes son vulnerables e incluso inmersos en el pecado y el error. Detente un poco ante la convulsión de querer controlar todo, saberlo todo, que nace del olvido de la gratitud frente al don de la vida y a tanto bien recibido. Es de bien nacidos el ser agradecidos, dice el refrán, y nuestro tiempo diario de Eucaristía, oración, liturgia de las horas y meditación de la palabra tiene que ser un tiempo de serenidad y también de gratuidad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración de alabanza es la oración más gratuita. Alabo a Dios porque es Dios, porque existe, porque está ahí. Cada día se nos regala, cada jornada, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como momento propicio para dar gracias por tanto bien recibido, por las personas que Dios pone en nuestro camino, por tantos y tantos dones que nos ha concedido en la familia, en la iglesia, en la parroquia, en las personas que Él ha puesto en nuestro camino. Detente, sería el primer verbo, para que ese detenerte en este sábado te ayude también, nos ayude a todos, incluido mi pobre persona, a detenernos todos los días una horita de serenidad, de calma, de sosiego, para estar a solas con el amado. Por eso el segundo verbo es orar. Y hago eco aquí de lo que dice Santa Teresa de Jesús: orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Jesús, en medio de la agitación de ir de pueblo en pueblo, donde las multitudes lo rodeaban, donde Él está tan atento a las necesidades de la gente que cuando se va solo a un lugar para orar con los suyos y ve la muchedumbre, se olvida de ese día de retiro y se pone a predicarles porque tenían hambre de su palabra, como acontece antes de la multiplicación de los panes y los peces. Pero incluso en esa situación, Él se retira toda la noche en oración cuando envía a los suyos en barca a Cafarnaúm. Detente. ¿Detente para qué? Para orar, para entrar en el silencio, para entrar en la comunicación con Dios. Detente para que Él te hable a través de la palabra. Hay muchos escritos de grandes santos que nos hablan del valor del silencio. Para mí muy querido, como para muchos de vosotros que acudís con frecuencia a la casa de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, ella tiene páginas inolvidables sobre el valor del silencio. Una verdadera vida interior hace que la vida activa
arda con fervor y lo consuma todo. Esto nos permite encontrar a Dios en los rincones más oscuros de los suburbios, en la miseria más triste de los pobres. Nos pone en contacto con el Dios hecho hombre, desnudo en la cruz, triste, despreciado por todos, varón de dolores, desdeñado como un gusano. Y precisamente por esto tenemos una necesidad tan grande de silencio. El silencio de la humildad, el silencio de la caridad, silencio de los ojos, de los oídos y de la lengua. Sin esto, la vida de oración no existe. El silencio lleva a la caridad y esta a la humildad. Dios nos habla en el silencio, en la oración, en la adoración, en la vida interior. Por esta razón insisto en recomendar el silencio. El silencio de la lengua nos enseña a hablar de Cristo y hace posible que Cristo nos hable. El silencio de los ojos nos permite ver a Dios. Nuestros ojos son como dos ventanas a través de las cuales Cristo puede entrar en el mundo. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Dios habla en el silencio. Sin el silencio interior no existe la vida de oración, ha dicho Santa Teresa de Calcuta. Preguntémonos, ¿cómo valoro el silencio? ¿Cómo busco el silencio en el día a día? ¿Son muchos los ruidos? ¿Cuánto tiempo dedico perdidamente a ver la tele y a escuchar las noticias de Cataluña? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente amo el silencio? ¿Busco el silencio? Detente para orar, pero para entrar en oración, silencio. Un lugar es la montaña, y algunos seguro que amáis muchísimo la naturaleza y paseáis por ella, por Siete Picos, o por Cotos, o por cualquier otro lugar de la montaña del norte de Madrid. Necesitamos tiempo de silencio para escucharle a Dios, o en lo íntimo de tu habitación, o en cualquier capilla que soléis orar habitualmente. Pero es necesario el silencio, ¿para qué? Para la siguiente palabra, la tercera, la escucha. Fijaos cómo Jesús en su pedagogía lleva a lo alto de un monte a Pedro, Santiago y Juan. En la religiosidad del Antiguo Testamento el monte significa el lugar del encuentro, un Dios que desciende y un hombre que asciende para encontrarse con el hombre. En la montaña se manifestó Dios a Moisés y Elías. También aquí Moisés y Elías aparecen acompañando a Jesús. En el monte Horeb se pareció a Elías, en el monte Sinaí a Moisés. Elías que simboliza a los profetas, Moisés que simboliza la ley. En Jesús va a tener pleno cumplimiento la ley y los profetas. Si queremos entrar en el corazón de Cristo, si queremos sentir con los mismos sentimientos de Cristo, necesitamos tiempo largo de oración para que Él nos hable. Cuando están en la montaña, cuando se manifiesta Jesús transfigurado, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. La transfiguración es un anticipo de la resurrección, es una manifestación anticipada de la gloria de Dios que se manifestará en Cristo resucitado. Cuando están ahí, en el monte, contemplándole cara a cara, les envuelve una nube. La nube simboliza al Espíritu Santo que vendrá el día de Pentecostés. Esa misma nube que descendía sobre el pueblo elegido cuando caminaba por el desierto. Esa misma nube que envolvió a Moisés cuando estaba en lo alto de la montaña del Sinaí. Esa misma nube que descendía sobre la tienda del encuentro cuando lo iban poniendo en sucesivas etapas por el desierto. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro donde estaban las tablas de la ley, la nube de Dios descendía. La nube que manifestaba la gloria de Dios, la luz de Dios, el poder de Dios. Pues así nosotros también podemos entrar en oración si invocamos al Espíritu Santo. Por eso os he traído este poema del Espíritu Santo, porque necesitamos para entrar en oración la fuerza, la luz, el discernimiento que proporciona el Espíritu Santo. Como habréis rezado tantas veces en la tercera estrofa de la secuencia de Pentecostés: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Necesitamos al Espíritu Santo como maestro y motor de la oración, como dice San Pablo en Romanos 8, ese texto precioso, la carta magna del Espíritu Santo, sobre todo el versículo 26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables.
ora. Necesitamos entrar en oración. Necesitamos un tiempo lo más largo posible cada día de oración. Bien oración de alabanza, fundamentalmente a través de los salmos en la liturgia de las horas. Bien oración de adoración delante de Jesús Eucaristía. Bien oración de petición, porque necesitamos pedir con plena confianza. Somos pobres, somos menesterosos, somos mendigos delante de Dios y delante del sagrario. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. O bien oración de acción de gracias. Cualquiera de los distintos tipos de oración son una riqueza para nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, en esa íntima comunión con el amado, con el esposo, con Cristo. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Ora, en el silencio, en la soledad. Tercera palabra, escucha. Oramos para escuchar a quien es el Verbo. Por eso cuando están envueltos en la nube, una voz, que es la voz del Padre, manifiesta quién es el transfigurado. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y quisiera que os quedarais sobre todo esta mañana con esta expresión, escuchadlo. Nuestra vida diaria tiene que ser una escucha permanente de quién es el Verbo, como dice bellísimamente el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. En el Verbo había vida, y la vida era la luz de los hombres. Cada día viene a nuestro encuentro el Verbo, Jesucristo, el Hijo amado. Este es mi Hijo, el amado, y viene llamando a nuestra puerta y pidiéndonos entrar, como dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré y comeremos juntos. Si no hay silencio, recogimiento y soledad, difícilmente podemos escuchar. Si hay silencio, recogimiento y soledad en la vida diaria, será mucho más fácil la escucha de quien es el Verbo, la palabra eterna del Padre. Porque el Padre nos lo está diciendo en este segundo domingo de Cuaresma. Escuchadlo, escuchadlo. ¿Cómo es mi escucha del Evangelio? ¿Cómo es mi escucha de la voluntad del Padre? ¿Cómo es mi escucha de la buena noticia de la salvación? Una escucha profunda que recoge hasta lo más íntimo de su ser lo que Dios nos va comunicando. La segunda hojilla que os he entregado es un recorrido, sería para una sola meditación, no voy a resaltar más que 2 citas de ahí, de esa hojita toda entera, pero he hecho un recorrido por la importancia que tiene la escucha en el discípulo, en el itinerario del discípulo de Jesús. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Si escuchamos la palabra, calará en lo más profundo, y Dios quiera que seamos tierra buena, como en la parábola del sembrador, no la tierra dura del camino, ni la tierra que tiene muchas piedras y que seca la semilla, ni la tierra entre zarzas y abrojos, que crece la semilla pero luego la agosta, sino seamos la tierra buena, que sabe dar el 30, el 60 o el 100 por uno. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Tenemos que ser hombres de la escucha. Tenemos que ser personas que cada día dedicamos un tiempo largo a la escucha. Como dice el Salmo 45, escucha, hija, mira, prendado está el Rey de tu belleza. Esa escucha que hace posible que resuene en nosotros la presencia de Dios que enamora, que fascina, que conquista. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Vamos a pasar. Nada más dejaros como señal, como signo de la escucha a la Madre, a la Virgen María. Lo tenéis ahí en el número 3, en la segunda parte de la segunda hoja. La mejor escuchadora de la palabra es la Virgen María. Ella es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús. Ella escuchó con atención el anuncio del arcángel Gabriel, anuncio que llega para que ella sea la madre del Salvador. Ella preguntó con humildad, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Y ella se fió. El ángel le había respondido,
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y le da una señal: ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y María se fía, María se entrega a la misión que se le está pidiendo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando los pastores van a adorar al niño, hay un detalle muy hermoso de San Lucas, en Lucas 2:19. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Ella tiene que ser para nosotros el modelo de la escucha de la palabra divina. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Y junto a María de Nazaret, la madre del Mesías, nuestra propia madre, también María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. ¿Sabéis el episodio de Lucas 10, cuando Jesús va a aquel pueblecito al otro lado del Monte de los Olivos, donde solía descansar cuando subía a Jerusalén? Marta se afana con tener todo muy atento a los invitados. María se ha sentado a los pies de Jesús. Marta se queja y Jesús le tiene que responder a Marta: Marta, Marta, de muchas cosas te afanas, una sola es importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Y bien sabéis que Jesús no quiere contraponer a Marta contra María ni María contra Marta, sino señalar lo que es prioritario. Y lo prioritario es estar a la escucha del amado, del esposo, del amigo, del Señor, del resucitado. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cómo es nuestra escucha? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la escucha diaria de la palabra? Y dejemos resonar de nuevo lo que dice el Padre cuando la nube envuelve a Pedro, Santiago y Juan. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo, escuchadlo, escuchadlo. María de Nazaret y María de Betania nos enseñan como modelos a ser escuchadores también nosotros de la palabra, porque la escucha nos va a llevar a la disponibilidad. Hágase en mí según tu palabra. Pero si no escuchamos, ¿cómo vamos a estar disponibles? Y si no estamos disponibles, ¿cómo vamos a ser serviciales a los hermanos? Porque la escucha de la palabra nos educa también en la escucha del clamor de los pobres. Habéis escuchado muchas veces ese relato de la vocación de Moisés, y cuando Moisés se ve que vale de poco, el Señor se le manifiesta, se le ha manifestado ya en la zarza, pero le dice claramente la misión que le pide que lleve adelante. Es Éxodo 3, sobre todo del 7 al 10. El Señor le dijo a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perecitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizaban los egipcios. Y ahora, marcha, te envío al faraón, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios también hoy escucha el clamor de los oprimidos de la tierra. Hoy también Dios escucha a la gente que está completamente sola, a los ancianos que viven y mueren a veces completamente solos. Dios escucha a tantos emigrantes que han llegado con un afán de sacar adelante su familia, enviando dinero para allá, para África o para América Latina, y se encuentran muchas veces en meses y meses de paro. Pues bien, Dios sigue escuchando hoy el clamor. Por eso la escucha nos conduce a la mirada, que sería el cuarto verbo, mira. Y también en la homilía del día de miércoles de ceniza, el Papa nos dice que tenemos que mirar. No hago más que un enunciado de algo que todos conocéis sobradamente, y quienes estáis incorporados a Cáritas en vuestras parroquias, o sencillamente lleváis la comunión a ancianos que viven solos, o a tantas otras situaciones de sufrimiento, de soledad, de amargura, de explotación laboral o de explotación sexual. Sabéis muy bien cuánta gente padece hoy en esta tierra. Y se nos pide una mirada de fe. Nada más hago el enunciado de ese párrafo que tiene ahí el Papa en la primera hoja por detrás. Mira los signos que impiden apagar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y de la esperanza.
rostros vivos de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro. Mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día con mucho esfuerzo para sacar adelante la vida y entre tantas premuras y penurias no dejan todos los intentos de hacer de sus hogares una escuela de amor. Me imagino que eso también se puede aplicar a vuestras familias y a vuestros matrimonios, que sean escuelas de amor. Mira el rostro indepelante de los niños y de los jóvenes, cargados de futuro y esperanza. Mira el rostro surcado por el paso del tiempo de nuestros ancianos. Mira el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargos de ellos. Mira el rostro arrepentido de tantos que intentan revertir sus errores y equivocaciones. Mira y contempla el rostro del amor crucificado, que hoy desde la cruz sigue siendo portador de esperanza, mano tendida para aquellos que se sienten crucificados, que experimentan en su vida el peso de sus fracasos, desengaños y desilusión. Ese mirar a Cristo crucificado, el amor crucificado, nos puede llevar también a preguntarnos, como propone San Ignacio de Loyola en la contemplación sobre el pecado: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo? Cristo sigue sufriendo en los crucificados de hoy. Por eso el Señor nos pide que seamos en su nombre consoladores de los que sufren. ¿Cómo tiendo la mano a tantos y tantos que sufren hoy? Soy instrumento del amor de Dios, porque el mirar es para servir, para poner nuestra vida al servicio de los demás. En el mensaje del Papa con motivo de la Cuaresma, que es la tercera hojita que os he entregado, nada más un parrafito, cuando habla de los falsos profetas. Mucha de la gente que nos rodea de nuestras parroquias o de nuestro vecindario o del lugar de trabajo, quienes trabajáis, son víctimas de tantos profetas de calamidades o de profetas que venden productos que engañan, que son efímeros, que son totalmente pasajeros. Ahí, en el último parrafito de la tercera hoja, que es el mensaje del Papa con motivo de la Cuaresma 2018. Escuchemos este pasaje y preguntémonos, ¿qué formas asumen los falsos profetas? Son como encantadores de serpiente, o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que les conduce con la felicidad, al que le confunde con la felicidad? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantadores, como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? También el oficio de lecturas de hoy hablaba de esto. En Gaudium et Spes 9 y 10 habla de esto. ¿Cuántos hombres y mujeres que creen que se bastan a sí mismos? Otros falsos profetas son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas? ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido? Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad que nos lleva a pavonearnos, haciéndonos caer en el ridículo. Y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa. Desde siempre el demonio es mentiroso y padre de la mentira, dice Jesús en uno de los diálogos o controversias con los judíos en la explanada del templo de Jerusalén. El diablo es mentiroso y padre de la mentira. Presenta el mal como bien, lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial,
sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien. Y más adelante en el mensaje da unas pequeñas señales de cómo vivir también esta Cuaresma, el ayuno, la limosna y la oración, que nos ayudan a estar vigilantes y no caer en la trampa de estos falsos profetas de la hora presente, del momento actual. Y última palabra, el último minuto: vuelve. Nuestra vida de cristianos ha de ser una permanente vuelta a la casa del Padre. Tantas veces hemos sido como el hijo pródigo, nos hemos largado por la autosuficiencia, por la vanidad, por la autorreferencialidad que dice tanto el Papa Francisco, por creernos mejores que los demás, por mirar por encima del hombro a los otros. Aunque aparentemente seguimos en la Iglesia y tal vez cada día participamos de la Eucaristía y de los distintos compromisos que hemos adquirido pastoralmente hablando, se nos cuela muy fácilmente el pecado, al menos a mi pobre persona, con esa contradicción en la que vivimos que ya señalaba San Pablo en Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. En esa contradicción vivimos. Y necesitamos, como el hijo pródigo, reconocer que lejos de la casa del Padre pasamos hambre. El hambre del amor de Dios, el hambre de la ternura divina, el hambre de sentirnos abrazados por el Padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ya sé qué haré. Volveré y le diré a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. El hambre material le lleva al arrepentimiento, pero la sorpresa mayúscula del hijo pródigo es que el Padre sale corriendo y le llena de besos y de abrazos. Este es el Padre Dios en quien creemos. Todo misericordia, solo misericordia, siempre misericordia, que diría San Francisco de Asís. Pues dejémonos envolver en la misericordia de Dios. Pero para ello necesitamos volver, si nos hemos alejado, aunque sea una pizquita, a lo mejor mucho, del abrazo del Padre, de la íntima comunión con Él, de una relación estrecha con el Padre Dios, de abandono completo en sus manos, como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Pues cualquiera de estos verbos, no recorráis todo, que es mucho, sino aquello que en esta mañana más necesitéis, pues deteneros ahí. Detente, ora, escucha, mira, vuelve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Feliz mañana. Yo estaré en algún sitio por si alguno quiere confesar, que ya alguno me lo ha dicho. Ahora me dirán dónde, pues para el que de aquí a las 2 quiera celebrar el sacramento del perdón, pues a vuestra disposición, con sumo gusto.